Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 22. Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 23. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas e Inversión. Al aparato, Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RW y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablaremos de finanzas, de inversión y de economía en general. Está patrocinado además por rw.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente, donde podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera para trabajar en banca, cursos de fondos, de bolsa o reservar una consultoría financiera individual para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Hola a todos y buenas tardes, ¿qué tal van las cosas? Bueno, suponemos que ya con ganas de cerrar el año y dejar atrás este 2020, que es un poco ya agobiante, ¿eh? Como decimos por aquí, ya huele con el año 2020. Hoy tenemos un capítulo muy especial, porque vamos a estrenarnos en esta temática respecto a las dudas financieras para que nos enviéis periódicamente aquellas dudas, aquellas consultas o aquellas inquietudes que tenéis sobre vuestra cartera de inversión, sobre vuestros activos financieros, sobre vuestros ahorros, sobre las finanzas en general o sobre cualquier cosa que queráis que os comentemos relacionada con esta temática. No sin antes invitaros al webinar que tenemos gratuito online el próximo lunes 21 de diciembre a las 4. Lo hacemos a las 4 porque muchos de vosotros nos escucháis desde el otro lado del charco y desde otra parte del mundo. Como muestra de ello van a ser las preguntas que os traemos, que la verdad no dejan de impresionarnos porque nos escucháis desde buena parte del mundo. Y por eso, si estáis interesados en acudir al webinar, en que os mandemos el enlace y en asistir desde donde estéis, pues desde una tablet, un PC, un móvil y pasar unos 15 minutos, media hora tranquilamente charlando sobre finanzas y contándoos un poco cómo van las carteras nuestras que gestionamos, las inversiones, los mercados, cómo es el cierre del año, etcétera, etcétera. Sin problema, nos enviáis un email a info@rwb.es y nos decís que os queréis apuntar y nosotros os enviamos el enlace. Más cosas que tenemos de comentaros. Bueno, lo principal y más importante también, cosa que a nosotros un capítulo más nos sigue impactando, es que Spotify nos ha enviado un resumen del año de cómo van las cosas y de manera muy sorprendente nos parece que hemos estado o que estamos en el top 60 de los podcasts más escuchados sobre la categoría business en México. Esto es una pasada porque imaginaos la cantidad de podcasts que hay en Spotify e imaginaos lo competida que está la categoría business. Oye, me dices que tienes un podcast de jardinería, pues entiendo que habrá pocos, ¿no? Ojo, un saludo para ellos, pero entiendo que habrá pocos. Pero de la categoría business, negocios, que entra de todo, que entra emprendimiento, que entra marketing online, que entra finanzas, que entra multitud de conceptos. Estar en el top 60 de un sitio como es México, que habrá multitud de personas que escuchan podcast, pues eso nos da mucho ánimo a seguir. Desde aquí, como siempre, un abrazo y un saludo a todos los que nos escucháis desde fuera de España. Y bueno, os voy a leer las estadísticas. Estamos cerca de los 26.500 escuchas y los 3.100 seguidores. Quedan poquitos, quedan unos 25 para llegar a los 3.100, así que seguimos un capítulo más y una semana más con nuestro contenido. Hoy arrancamos con las dudas financieras que nos habéis enviado muchos de vosotros, pero que vamos poco a poco resolviendo, porque son muchas, porque nos enviáis diversas y porque queremos hacerlo bien, ¿vale? Queremos hacerlo con calidad y no despacharos y responderos lo primero que venga aquí a la mente. Así que vamos a dar inicio en este caso a Nelson, desde Playa del Carmen, en Ciudad de México. Nos pregunta las diferencias sobre las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. En concreto nos dice: buenos días, señores. Antes de nada, felicitarles por su podcast. Me gustaría que me explicasen de una manera sencilla los diferentes tipos de tarjetas bancarias y financieras que existen. Saludos cordiales desde Playa del Carmen, Ciudad de México, Nelson. Javi.
escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Muy buenas a todos. Bueno, reiterarme un poco en esas palabras de Borja, de agradecimiento y lo contentos que estamos por esa acogida y muy contentos también porque participéis, ¿vale? Sin vosotros pues esto no tendría ningún sentido y queremos hacer muchos más podcasts como el de hoy, es decir, que sea atender dudas reales que tiene el público en general. Y yo siempre digo lo mismo, todas las dudas son importantes de aclarar, es decir, no penséis es que esto va a ser una chorrada, es que esto para ellos es muy sencillo. Como ya os dijimos, la cultura financiera es prácticamente nula en muchos países, pero en nuestro creemos que está pues, en unos niveles muy bajos y para nada sintáis rubor o miedo en cualquier tipo de consulta, todo lo contrario. Además, estoy convencido, y os lo digo por experiencia, que muchas veces cosas que parecen sencillas pues luego tienen una vuelta de tuerca o son más complejas de lo que pensamos, y normalmente la duda de uno pues al final aclara muchas más cosas a gente que pensamos que ya tenemos esos conocimientos dominados, ¿no? Pues bueno, empezando con esa primera consulta, fundamentalmente las tarjetas, bueno, podríamos decir que hay tres tipos de tarjetas bancarias, ¿no? Fundamentalmente dos, pero bueno, hay otra también. Estaríamos hablando de tarjeta de crédito y de débito, que todos las conocéis o al menos os suenan. Luego está la tarjeta famosa de prepago, ¿no? Vamos a empezar de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Para ir en ese orden. La más sencilla sería una tarjeta de prepago. Eso es una tarjeta que yo recargo previamente y luego se hace disponibilidad de esa tarjeta, de ese dinero que yo cargué. No tiene por qué tener asociada, de hecho no la suele tener una cuenta corriente ni una cuenta de ahorro. Esa tarjeta, imaginaros, ¿cuándo se usa mucho? Cuando imaginaros un menor que va de viaje de estudios, ¿no? y quiero depositarle una cantidad para que gaste en ese viaje. Pues normalmente pido una tarjeta de este tipo para que tenga un saldo de lo que sea, imaginaros, $300 o 400 euros, y ese será el límite que va a poder pagar con esa tarjeta y no va a poder, aunque la use cuando gaste ese dinero, esa tarjeta ya no va a funcionar, ¿vale? Porque funciona con el saldo recargado, ni más ni menos, muy sencillo. Normalmente, insisto, no requiere ningún tipo de soporte, con lo que en vuestra entidad podéis decir, oye, quiero una tarjeta de recargo con este importe y os la darían. Y suelen ser también relativamente baratas. Luego, la siguiente digamos en sencillez, pues la tarjeta de débito, ¿no? La tarjeta de débito siempre está asociada a una cuenta bancaria, ¿no? Ya sabéis, una cuenta corriente, una cuenta de ahorro. No vamos a entrar en las diferencias, pero bueno, para el público en general son muy similares. A día de hoy son muy similares porque normalmente ya el único soporte que tenemos, como sabéis, es en la mayor parte de los casos la cuenta a través de internet, con lo que no tengo una libreta en papel ni necesito una chequera. Normalmente ya lo manejamos todo a través de internet, por lo que hoy en día las diferencias entre una cuenta de crédito y de una cuenta de ahorro pues no son relevantes para la mayor parte de la población. Igual para una empresa sí, pero no para un particular. Bueno, como decía, la tarjeta de débito asociada a una cuenta corriente y que me permite disponer del dinero que se tenga en esa cuenta. Así de fácil. Es decir, imaginaros si yo tengo una cuenta corriente en la que tengo 2.300 euros. Pues yo, si tengo una tarjeta de débito asociada a esa cuenta, podré gastar, ¿qué? Hasta mi saldo de la cuenta, pero más no. ¿Vale? Es decir, el cargo automáticamente, o la compra que yo haga con esa tarjeta de débito, automáticamente, inmediatamente me resta del saldo que tenía en la cuenta. Automáticamente me salta como un adeudo y me resta ese importe del saldo que yo voy a disponer por otros medios. Por ejemplo, yendo al cajero o yendo a ventanilla por dinero o lo que sea. ¿Vale? Automáticamente la tarjeta de débito, el cargo, me lo adeudan en la cuenta, por lo tanto se me disminuye el dinero en ese importe, ¿no? de mi cuenta. Tercera modalidad, la más compleja, ¿no? O la que más quebraderos de cabeza os puede dar o más estragos puede causar en la población. De hecho, ya hemos tenido alguna consultoría de gente
que es evidentemente casos reales de problemas que han tenido con tarjetas de crédito que han acabado en juicios, en litigios y que han provocado auténticas escabechinas, ¿no? en los ahorros de alguna persona. Tarjeta de crédito. Definición, pues una tarjeta que está vinculada a una línea de crédito que nos concede el banco. Es decir, primera cosa importante que tenéis que saber, en el momento que a mí me conceden una tarjeta de crédito, yo ya es como si estuviese firmando un crédito con el banco, ¿sí? Así de claro. Estoy firmando una especie de préstamo, ¿no? Para los que no entiendan crédito y préstamo también hay diferencias, pero están financiando, me están dando dinero prestado. Eso es lo que quiero que entendáis, ¿vale? Por tanto, con esa tarjeta de crédito yo que voy a poder financiar unas compras, ¿vale? Siempre que hablamos de financiar esa compra determinada, estamos pensando en aplazar. Es decir, el banco me permite operar con dinero prestado. No tengo que devolver el dinero hoy. Puedo usar un dinero que yo no tengo. Un dinero prestado, como acabo de decir. Claro, podéis imaginaros, si me están prestando dinero, evidentemente, lo primero, tendré que devolverlo. Eso seguro, ¿no? Vale, pues hay muchas modalidades de pago, ¿no? De devolver ese dinero, ese crédito que me están dejando. Me atrevería a decir que cada tarjeta puede variar, ¿no? Puede variar un poco de tener alguna modalidad diferente o un estilo diferente. Aquí es importante enlazar con la importancia que comento yo en bastantes de nuestros podcasts de leer los contratos, ¿vale? Es una cosa, entiendo que a veces engorrosa, sobre todo para los que no sois financieros, pero en el contrato está toda la famosa letra pequeña que nos permite entender lo que las distintas casuísticas o las distintas opciones que va a tener esa tarjeta de crédito, ¿vale? A su vez, eso es lo que enlaza con otro de nuestros leitmotiv, ¿no? La cultura financiera. Es fundamental, creemos, una cultura financiera para que cualquier tipo de persona leyendo ese contrato entienda perfectamente cómo va a funcionar ese instrumento y que no se que no se transforme en una auténtica odisea, como se transforma muchas veces en este tipo de tarjetas. Bueno, sigo donde lo dejé. La modalidad de pagar ese préstamo que me está haciendo el banco, varias modalidades. Las más normales que os vais a encontrar, las más comunes, es que el usuario de esa tarjeta, o sea, nosotros, podemos, por un lado, pagar todo eso que haya comprado o haya gastado con esa tarjeta a fin de mes, ¿vale? Por ejemplo, personalmente yo es la modalidad que tengo en mi tarjeta de crédito. Mi entidad financiera en su día me da una tarjeta de crédito y ¿qué modalidad tengo yo por defecto en esa tarjeta? Pues yo voy consumiendo la gasolina del coche, la comida del restaurante, las compras que haga, todo eso que voy pagando con la tarjeta de crédito, no me lo va disponiendo automáticamente a la cuenta, porque no es de débito, es de crédito. Es decir, entra dentro de un saco aparte donde entraría un préstamo, no un crédito. Pues toda esa cantidad de compras del mes, la entidad las va acumulando, imaginaros, 600 euros. Y a final de mes, automáticamente me las cargan. O sea, es decir, me hace un apunte contra mi cuenta asociada, ¿vale? Parecido sí a lo de débito, pero en vez de quitármelo en cada compra que voy haciendo, a final de mes las aglutina todas y me las carga a mi cuenta corriente. Me cargaría esos 600 euros contra el saldo. Que yo tenía 2.000 euros de saldo, pues al cargarme 600 me dejan 1.400 euros de saldo. ¿Vale? Esa forma de pago a fin de mes normalmente no lleva intereses. Eso es importante que lo sepáis. Es decir, yo no estoy pagando intereses por esa forma, por así decir, de crédito. Ese crédito ya veis que está durando pues como mucho 30 días, es decir, si yo compro el día 1 y me va a pasar la cuota el 1 del mes siguiente, yo realmente ahí el banco me está financiando 30 días y si no me está cobrando nada, me está financiando gratis, ¿vale? Por tanto, esa modalidad normalmente, digo normalmente porque insisto, habría que leer la letra pequeña, pero normalmente muchas tarjetas es sin intereses. Luego, ¿qué otras opciones tengo? Pues imaginaros, dirá mucha gente, ya, pero es que así me viene un cargo de 600 euros al mes por los gastos, ¿no? Ese día me hace polvo, ¿no? Porque no tengo tanta liquidez en la cuenta. Una opción que tiene es fraccionamiento en meses. Oye,
lo que yo acumule en la tarjeta de crédito me lo fraccionas en los 6 meses siguientes. Imaginaros que yo compré por un importe total de 600 euros y digo, hazme un fraccionamiento a la tarjeta, le doy un fraccionamiento de 6 meses. Me pasarían cada mes 100 euros. ¿Vale? Aquí ya veis que hay una financiación, aquí ya hay un aplazamiento a más meses, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy pagando este mes 100, pero me quedarían 500 euros pendientes a pagar los 5 meses siguientes, siempre y cuando no siga gastando con ella, ¿eh? Pues bien, ahí sí entran a jugar los intereses. Problema, el elevado tipo o tasa de este producto, ¿vale? Normalmente la TAE, que os va a comentar la tarjeta, también veis poder la TIN, bueno, para vuestros efectos muy similar. Estamos hablando de que las tarjetas ahora mismo están aplicando a día de hoy pues una horquilla desde un 15% anual, 15% anual la más barata, a tarjetas muchas que se van por encima del 25, 26, 27%. Tengo que hacer un inciso, porque mucha gente oye el 15, el 25% y dice, sí, un tipo de interés muy alto, pero yo creo que si ponemos un ejemplo numérico lo vais a entender mucho más fácil. Vale, imaginaros que no sé, que queréis cambiar el sofá y cierta parte del salón y os gastáis 6.000 euros y en su día entendisteis mal el objeto de esa tarjeta de crédito y decís, bueno, voy a pagar con esta tarjeta de crédito que el banco me dio gratis. Una cosa es que la tarjeta sea gratis, ojo, otra cosa es que lo que haya por detrás no sea gratis. Y no pensáis, a veces al oír la palabra gratis, pensáis que todo lo asociado va a ser gratis, ¿no? Y decís, bueno, voy a pagar el sofá y demás con una tarjeta de crédito. Imaginaros que pagáis 6.000 euros con esa tarjeta de crédito. Claro, si ponéis, voy a pagar, no sé, un porcentaje al mes, como acabamos de comentar. Voy a pagar, no sé, un 10% cada mes. Claro, toda la parte que estáis aplazando a un tipo medio, imaginaros, del 20%, aplazar 6.000 euros al 20%, estamos hablando de 1.200 euros al año de intereses. Sobre 6.000, tampoco es una compra tan elevada. Bueno, evidentemente es dinero, pero estaríamos pagando por esa sofá y esa mesa, por ejemplo, de centro, estaríamos pagando de interés al año 1.200 euros, que es, bueno, ya sabéis lo que son 1.200 euros. Hoy en día una de las mejores teles del mercado la compraría por ese precio. Es decir, estoy pagando de intereses lo que me costa al año, más o menos el valor de una televisión pues de altísima gama, ¿no? Luego, otra modalidad de pago, ya acabo con las tarjetas, sería pagar una cuota fija mensual. Decirle al banco, vale, yo voy a ir consumiendo desde esa tarjeta de crédito y voy a devolver, por así decir, voy a saldar de mi crédito 200 euros al mes. Eso es lo que también podéis ver o llaman tarjeta revolving, ¿vale? Cuando veis una tarjeta revolving es eso, que yo voy a devolver una cuota fija, ¿vale? Por tanto, bueno, ojo con el tema de la tarjeta. Evidentemente, si no queréis ningún susto, queréis siempre consumir dentro de vuestras posibilidades sin ningún tipo de crédito, etcétera, etcétera, pues evidentemente vais a disponer de una tarjeta de débito. Es decir, vais a poder disponer del dinero que tenéis en la cuenta corriente, ni más ni menos. Ahora bien, como digo, hay tarjetas de crédito que te acumulan todo lo que vayas comprando y no te lo cargan a final de mes. También es una manera cómoda o de tener controlado, ¿no?, todo lo que fui gastando, porque yo una vez al mes veo el extracto y veo todos los cargos, ¿no? Y sin, insisto, intereses. El problema viene cuando yo paso a financiar normalmente periodos ya de varios meses, incluso un año, y cantidades, pues, insisto, respetables, ¿vale? Nunca utilicéis, financieramente se dice que es el último recurso al que debéis disponer, ¿no? Para endeudaros, la tarjeta de crédito es una de las últimas opciones. ¿Por qué? Porque va a ser la más cara. Acabamos de comentar, tipos entre el 15 y el 25% al año es pues incluso mucho más caro que todos estos créditos rápidos que muchas veces nos llenan, están llenas internet o la tele de esos anuncios. Pues incluso los tipos de esos créditos son más baratos que estos que acabamos de comentar. Bueno, además seguimos con una nueva pregunta que en este caso nos envía David desde Ontario, Canadá, ni más ni menos, y nos pregunta sobre los ETF. Nos dice: hola Javi, Borja, ¿cómo estáis? Os escribo desde Ontario, Canadá. Hace varios meses descubrí vuestro podcast sobre finanzas e inversión porque me lo
recomiendo un amigo que trabaja en la misma fábrica que yo. Os escribo para pediros que me expliquéis un poco más sobre el funcionamiento de los ETF, sobre materias primas y en especial el oro. ¿Se puede perder más dinero del invertido en un ETF? ¿Cómo funciona la compra del oro por parte de ese tipo de activos? Gracias por tan valiosa información. Nos vemos en los cursos de fondos. Un abrazo, David. Bueno, David, a ver, lo primero es comentar un poco el funcionamiento de los ETFs, ¿no? Efectivamente, el funcionamiento de los ETFs pues, es parecido al de un fondo de inversión, es una mezcla entre fondos de inversión y acciones, ¿vale? Se diría como un ETF cotizado, en este caso, y funcionan como acciones porque realmente los ETFs tienen precio de cotización tick a tick, es decir, en tiempo real, en un mercado regulado, como puede ser el mercado americano, como puede ser el mercado en Italia o incluso en Londres, ¿no? A diferencia de los fondos de inversión que dan un precio único al cierre de mercado al final del día. Claro, nos preguntas sobre los ETF de las materias primas. Esto realmente, siendo puristas, se denomina ETN, el de las materias primas, y lo que tenéis que saber con respecto al oro, en este caso, David, es que lo que hace es replicar la cotización del oro. Claro, hay que echar un vistazo detalladamente porque existen multitud de ETFs de materias primas y en concreto hay varios sobre el oro. Si miráis la plataforma de Investing, uno de los más famosos en este caso es el que lleva las siglas GLD, ¿vale? GLD, de Gold en este caso. Solo por daros un dato, este ETF en lo que va de año lleva una variación en un año de un 26%, casi nada, teniendo en cuenta que en las últimas semanas de noviembre ha corregido bastante el oro, pero bueno, sería uno de los ETFs que podríais revisar para ver cómo funcionan y cómo van trabajando. Pero claro, habéis de pensar una cosa, es que en el caso de que la materia prima corrija, en el caso de que haya una corrección, en este caso del oro, el ETF lo va a reflejar. Acordaros además, lo hemos comentado en algún otro podcast, en algún otro capítulo sobre ETFs, sobre todo los iniciales. Acordaros que hay ETFs que son largos, es decir, que se ganan dinero si la materia prima, en este caso el oro, sube. Hay ETFs que son bajistas, que ganan dinero si el oro cae. Los hay apalancados, es decir, que ganan el doble, el triple o por 5 o por 10 de lo que suba o baje, en este caso la materia prima del oro. Por tanto, echarle un vistazo. Sobre todo recordar que cuando trabajáis con ETFs debéis de mirar la liquidez y el volumen. La liquidez y el volumen viene a decirte un poco los títulos que se intercambian, ¿no? Si vais a comparar entre dos ETFs de oro, debéis de siempre escoger el que más volumen de activos intercambie, el que más de volumen de activos negocie, porque será el más líquido, ¿vale? Ser líquido quiere decir que tú cuando das orden de venta u orden de compra se va a ejecutar con mayor facilidad. Es decir, si tú quieres salirte de un mercado rápido, si ese activo es líquido, si hay volumen, saldrás mucho más rápido que si no lo es. ¿Por qué? Porque si tú tienes para vender, imagínate, 1000 títulos de un ETF del oro y ese mismo día solo se intercambiaron, el volumen solo fue de 50 títulos, obviamente no vas a poder vender tus 1000. ¿Vale? Por tanto, es muy importante la liquidez en los ETF. Otra cosa muy importante es el tema de la réplica. Ya sabéis que hay ETFs con réplica física, es decir, que compran físicamente el oro, lo tienen almacenado, y hay ETFs que lo que realizan es la réplica sintética, es decir, lo hacen a través de derivados, en este caso, o contratos de futuros, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con la réplica sintética, con los futuros, porque mensualmente tienen que rolar esos contratos y en función de cómo esté el mercado, en función de cómo esté el mercado de futuros con respecto a la materia prima, al contado, se dice que el mercado va a estar en contango o en backwardation. Esto es un poco más técnico, pero bueno, el resumen es que tenéis que tener cuidado porque puede ser que con esos rolos de vencimientos, con esos rolos mensuales, por así decirlo, de futuros, puede ser que asumáis pérdidas solo por estar parados en ese ETF, ¿vale? Solo por tenerlo comprado. Una de las dudas que nos envía y nos pregunta es, oye, ¿y se puede perder más dinero de lo invertido en un ETF? Pues obviamente no. Lo máximo que podéis llegar a perder es un 100%, ¿vale? Un ETF no es un producto, vamos a decir, apalancado o complejo como puede ser unas opciones, como puede ser unos futuros, como puede ser incluso unos CFDs o unos warrants, ¿no? Que ya adelantamos que ni warrants ni CFDs debéis ni de tocar, vaya, ni los tengáis en mente. Así que, esperamos haberte dado una pequeña visión rápida y sencilla de la operativa en ETFs, en este caso en materias primas y en el oro. Y vamos por último, muy brevemente, con la última duda que nos envía Joaquín, en este caso desde Málaga, desde España, y nos dice, oye, hola caballeros,
y nos dice: hola caballeros, os quería agradecer este contenido tan valioso y el conocimiento que transmitís a través de los podcasts. Gracias, Joaquín. Mi duda es referente a las acciones, en concreto a los dividendos. ¿Podéis explicarme qué sucede cuando una compañía reparte dividendos? ¿Qué significa un dividendo de elección? ¿Por qué pierde o baja la cotización cuando una compañía reparte un dividendo? Muchas gracias, un abrazo, Joaquín. Javi, ¿qué le cuentas? El tema de dividendos, como muchas veces digo, daría para un podcast entero, pero bueno, voy a intentar daros las pinceladas de las cosas que más os importan como posibles inversores de renta variable, ¿no? De acciones, de equity. Dos fechas, lo primero que tenéis que manejar siempre, tener clarísimas. Cuando tenéis acciones en cartera de cualquier compañía que pague dividendo, tenéis que tener dos fechas muy bien entendidas, interiorizadas. Una es la fecha ex dividendo. También lo llaman fecha de corte. ¿Qué significa esa fecha? A partir de esa fecha, normalmente incluido ese día, la acción ya no tiene derecho a recibir el dividendo. Es decir, si me dice que la fecha ex dividendo de cualquier acción es del 18 de diciembre, pues yo ya sé que si compro esa acción el día 18, o el 19, o el 20, no voy a tener derecho al dividendo. Esa es una fecha importantísima, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego entra en juego la fecha de pago. Veis que la fecha de pago puede ser otra diferente. Por ejemplo, el 26 de diciembre, 8 días más tarde. Es decir, todas las personas que compraron la acción entre el 18 y el 26 no tendrían derecho al pago. Aunque no paga hasta el 26, tú pudiste comprar la acción el día 19 y no tienes derecho. ¿Por qué? Porque la fecha de corte era el 18. ¿Vale? Por tanto, fundamental la fecha de dividendo, fecha de corte y la fecha de pago. La fecha de pago, evidentemente no os dije nada, pero es el día que se hace efectivo ese abono de los dividendos. Bueno, los dividendos, lo normal es que los veáis expresados en unidades monetarias, es decir, tal acción me va a dar 12 céntimos de dividendo. Yo así voy a sacar la rentabilidad. ¿Por qué? Porque yo voy a poder dividir esos 12 céntimos por el precio al que compré la acción. No es lo mismo, evidentemente, haberla comprado a 12 euros, que por tanto, pues un 0,12 será un 1%, que haberla comprado a 6, porque 0,12 sobre 6 será el 2%. ¿Correcto? Por tanto, lo normal, lo mejor es ver el dividendo en unidades monetarias. ¿Qué pasa cuando una acción paga el dividendo? Que lo descuenta. ¿Qué significa eso que lo descuenta? Pues que automáticamente la cotización va a bajar en el importe exacto de ese dividendo. Diréis, joder, pues vaya gracia. Si yo tenía una acción que valía en el mercado 4 y me reparte 0,5, automáticamente me estás diciendo que el día que lo reparta va a salir a cotizar esa acción en vez de a 4 a 3,5. Evidentemente, porque es un dinero, esos 0,5, es un dinero que ya no está en la compañía, los está repartiendo como dividendo, van a estar en el bolsillo del accionista. Por tanto, lo normal es que la acción valga el importe que valía ayer menos el dividendo pagado, ¿no? Porque ese importe ya está en el bolsillo del accionista, ¿vale? Si no fuera así, evidentemente, ¿qué haríamos todos? Todos compraríamos el día antes la acción correspondiente que paga el dividendo, porque al día siguiente cobraríamos el dividendo y la acción sigue igual, por tanto seríamos todos ricos, ¿no? Por eso se descuenta ese dividendo, ni más ni menos, porque el dinero pasa a estar en el bolsillo de la acción, no en la compañía. Vale, una política de retribución, no voy a decir de moda porque ya lleva implantada en España muchísimos años, es el famoso dividendo en especie, también lo podéis ver denominado en inglés, scrip dividend. No es más que un dividendo en acciones. ¿Por qué surge esto? Bueno, esto surge como una alternativa a que la compañía no haya una salida de cash flow, de caja, ¿no? Si tú pagas al accionista mediante acciones, tendrás que hacer una ampliación de capital liberada, aumentas tu capital social, pero no hay una salida de dinero. ¿Qué logras si no hay una salida de dinero? Pues evidentemente, ¿qué logras? Que los ratios relacionados con ese cash flow no se vean penalizados, ¿no? Por esa caída de la liquidez. Por tanto, no hay una salida de caja, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué opciones tenéis como accionistas cuando os enfrentáis a un scrip dividend? Bueno, básicamente tenéis tres opciones, ¿no? Como acabo de decir que el scrip dividend se materializa como una ampliación de capital, todos sabéis qué pasa cuando hay una ampliación de capital, ¿no? Vosotros si tenéis 1000 acciones de la empresa X
en el primer día que está operativa ya, que está vigente esa ampliación de capital, tú no solo vas a tener esas 1000 acciones de X, vas a tener también 1000 derechos de X, ¿vale? Que van a ser los que te permiten acudir a ampliación de capital y suscribir las acciones correspondientes de esa ampliación, ¿no? Es decir, la empresa está ampliando el pastel, está ampliando el capital y te da a ti derecho de suscribir las acciones. ¿Para qué? Para que sigas manteniendo el mismo porcentaje del capital que tenías, porque si no vas a sufrir lo que llamamos en finanzas el efecto dilución. Tú, si no acudes a la ampliación, vas a tener las mismas acciones que antes, pero sobre un capital mayor. Efecto dilución, se diluye, ¿no? Vale, por tanto, como esa ampliación te otorga unos derechos, tú puedes ir automáticamente al mercado, porque esos derechos cotizan igual que las acciones. Las acciones cotizarán a un precio, los derechos a otro. Imaginaros que teníais 1000 derechos y cotizan a 10 céntimos. Tú puedes ir al mercado y venderlos. ¿Que los vendes a 10 céntimos? Tú automáticamente el banco te abonará 1000 por 0,10, 100 euros. ¿Vale? Tú así es una manera de hacer líquido ese derecho. ¿Vale? Ese derecho, a día de hoy, es una ganancia patrimonial. Antes no era así. Antes minoraba el precio de compra de las acciones que los habían generado. ¿Vale? Ahora no. Ahora Hacienda dice, ¿usted ha vendido un derecho? Pues ese año ya lo refleja usted en su impuesto, en su IRPF. Es decir, ya pasa usted por el fisco ese año. No vamos a esperar a que venda las acciones, que igual es dentro de muchos años, y a ver si se va usted a olvidar de minorar el precio de compra de las acciones. ¿Vale? Desde hace unos años, automáticamente, si tú vendes los derechos, es una ganancia patrimonial. ¿Vale? Segunda opción, acudir a esa ampliación y suscribir las acciones correspondientes. Las acciones van a tener una fórmula de canje. Nos van a decir, oye, pues esa compañía te va a dar una nueva por cada 20 antiguas. Pues, por ejemplo, si yo tenía 1000 acciones, yo ya sé que voy a recibir 50 acciones nuevas. Por eso era una retribución en especie. Porque yo, en vez de dinero, puedo pasar a tener 50 acciones más de la compañía. ¿Vale? Yo pasado un tiempo, en vez de 1000, tendré 1050 acciones, ni más ni menos. Pero la compañía no me pagó nada en metálico, me dio acciones. ¿Correcto? Creo que bastante sencillo de entender, ¿no? Fundamentalmente, esas 3 opciones, esas 2. En estas scrip dividend es fácil que la compañía me dé la opción también de cobrar en efectivo, ¿no? Unas sí y otras no. Las hay que te obligan sí o sí a vender derechos o comprar suscribir acciones, pero otras te dan esa tercera opción de, bueno, ¿quiere usted recibir dividendo? Le abonamos un dividendo de 10 céntimos bruto. Sabéis que el dividendo, en el momento que me lo abona, me hacen una retención. Me quitan una parte porque me lo retiene también vía Hacienda, la IRPF. ¿Correcto? Pues esas serían un poco a grandes rasgos las formas hoy en día que tenéis de enfrentaros al dividendo. El dividendo normal en unidades monetarias, acordaros, fechas de dividendo, fecha de corte fundamental, porque puedo pensar que tengo derecho al dividendo comprando la acción 2 días antes y la fecha de corte ya había sido hace 10 días, con lo que no voy a tener derecho al dividendo. Y respecto al dividendo, bueno, yo creo que hemos aclarado la duda de nuestro oyente. Y por mi parte ya despedirme, no sabemos si ya por este año, bueno, aprovecharemos para felicitaros estas fechas de este año tan raro, por así decir, ¿no? Que paséis buenas fechas e insisto en lo que os comenté al principio, mandarnos sin ningún tipo de miedo todas las dudas que tengáis, porque al final enriqueceremos el podcast y aumentaremos en general la formación o la cultura financiera de todos vosotros. Bueno, yo creo que el último capítulo no será, seguramente la semana que viene, ahí la semana de cierre o casi de precierre, haremos una breve muy chulo sobre los mitos de la bolsa, que creo que os va a gustar mucho, aunque sea un pelín más breve, yo creo que va a estar muy, muy bien. Y nada más, como siempre, daros las gracias por estar al otro lado, por vuestras valoraciones, por escucharnos, por comentar el podcast y por seguirnos en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Random Walk Business. Además, estamos en Oviedo, en la calle Cervantes 18, con lo que si estáis por aquí cerca ya sabéis que os invitamos a un café. No olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas y, sobre todo, lo que os dice Javi, enviarnos vuestros comentarios porque nos encanta. Preguntarnos lo que queráis y, sobre todo, sed felices, dejar que la tendencia del mercado siga su curso y buy and hold. Como decía nuestro amigo Warren Buffett,
como dice, mejor dicho, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Deseando que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene.